administration planning a new mission to target drug cartels in Mexico. This is all according to 4 current and former U.S. officials familiar with that effort. The operation would include American troops and intelligence officers on the ground striking drug labs and cartel leaders south of the border. This would essentially open a new front in the president's military campaign against cartels, which is thus far focused on strikes against alleged drug-carrying boats. Alarma geopolítica ahora en México, Miss Mexican Warriors. La NBC revela los planes de Trump de hacer operaciones en México mientras la presidenta Sheinbaum se niega a cualquier intervención en el territorio mexicano. Pues así es, como verán en el siguiente video, Trump planifica una misión contra los cárteles en México con una posible despliegue militar. Según la NBC, la operación incluiría tropas estadounidenses en suelo mexicano atacando laboratorios de drogas y líderes de cárteles, según los mismos funcionarios, aunque un despliegue no es inminente, informa a la cadena NBC también. Pero como podrán ver en el siguiente video, realmente sí están contemplando la posibilidad, primero de que sea una operación no militar, sino por parte de la inteligencia de Estados Unidos, y el hecho de que los funcionarios contemplan enviar tropas a territorio mexicano. Reportaron que ya comenzaron las primeras etapas de preparación para la posible misión, según funcionarios y exfuncionarios familiarizados en el asunto. El medio destaca que si la misión recibe la luz verde definitiva, la administración de Trump planea mantenerla en secreto y no publicitar las operaciones asociadas, como se ha hecho con los recientes bombardeos a los barcos sospechosos de transportar drogas en Venezuela, en el Caribe. También mencionan que el ejército de Estados Unidos y la inteligencia piensan atacar con drones a los narcotraficantes mexicanos, pero que precisamente, como yo mencioné, sí requeriría de presencia del ejército o de las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano, invadiéndolo. We know that, the early training for this potential mission is already underway. So what else would the operation essentially include more broadly? Yeah, so as you mentioned, Morgan, this would be primarily U.S. military, specifically from Joint Special Operations Command, combined with CIA intelligence officers. So the mission itself would be under what's known as Title 50. That's an intelligence-driven operation. So rather than necessarily being under the command of a military officer, it'd be an intelligence official or intelligence professional who would be running this mission. But what's really notable about this new planning is it would be largely the U.S. military and these intelligence officials using drones to target drug labs, cartel members, cartel leadership, and some of those operations could entail United States military being on the ground in Mexico to carry those out. Now, as you mentioned, this is in the planning stages now. The president still has not given the final go-ahead for this, but the fact that they are planning for this is also notable here. At this point, nothing is imminent, but they are still working through those plans, Morgan. Por su parte, como verán en el video, la presidenta Sheinbaum, tras condenar el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta mexicana aclaró que su gobierno aceptará la ayuda de Washington en cuanto a información e inteligencia bajo el entendimiento en materia de seguridad que recientemente acordaron ambas naciones, pero rechazó cualquier tipo de intervención. México es un país libre y soberano. Como dijo Omar ayer, aceptamos la ayuda en información, en inteligencia, pero la intervención no. Y está establecido en el documento de entendimiento que tenemos, el último, es información esencialmente, de inteligencia que ellos pudieran tener de algún grupo delictivo y que pues es parte de las investigaciones que se hacen aquí, y a partir de ahí, si se considera de acuerdo con la información, pues se trabaja en el marco de la ley. Es muy probable que Trump por eso está decidiendo dejar esto en manos de la inteligencia de los Estados Unidos y no del ejército. Pero como podrán ver, también dijo, es información esencialmente de inteligencia que ellos pudieron tener en algún grupo, explicó la mandataria al ser cuestionada por el ofrecimiento del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, de profundizar la cooperación con México para combatir el crimen organizado. También las fuentes de NBC mencionaron que, a diferencia del caso de Venezuela y Maduro, aquí no buscarían cambiar el régimen, ¿no? Que supuestamente eso no está en los planes de Trump. Pero bueno, yo insisto en que estemos preparados y listos para organizarlos y en dado caso de tener que defender nuestro país, hacerlo. No queda más.
Recuerden lo del Golfo de América y las ganas, lo que les mencioné, que todo va dirigido a apropiarse del petróleo mexicano. Y esta es una oportunidad de Donald Trump de hacer de las suyas, como las va a intentar hacer en Venezuela. También leí una nota de una fuente alternativa de Estados Unidos que ahora que altos funcionarios de Estados Unidos, incluidos el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Pentágono Pete Hegseth, se están mudando de sus casas a bases militares cerca de Washington por motivos de seguridad. ¿Qué les dice? Pero bueno, viéndolo relacionado con lo que está pasando en México y lo que posiblemente se nos venga, no debemos de dejar que por ningún motivo ningún país intervenga en nuestro territorio. Ya sabemos que Estados Unidos históricamente nos ha invadido, no sería la primera vez. Históricamente los países que confían en Estados Unidos, todos sabemos que no termina nada bien. Como digo, recuerden el caso de Shanley y Yegon, y que aquí hay fuerzas e intereses mucho más grandes y que la mayoría de las personas no podemos ni siquiera imaginar, porque no tenemos acceso a esos niveles de información. Entonces esto de la lucha contra las drogas realmente siempre ha sido, y todos lo sabemos, un circo, un teatro con el cual tratar de justificar ante el pueblo estadounidense y distraerlos también de la crisis norteamericana. Ya vieron lo de los vales de comida, la gente formada en las calles de Estados Unidos sin tener que comer, literalmente, en la que se dice ser la mayor potencia del mundo y el país más liberal, democrático, etc. Entonces, sin exagerar, si nuestros ancestros defendieron el territorio de franceses, estadounidenses, etc., creo que ahora nos toca hacerlo a nosotros, cada quien desde su trinchera como pueda y en lo que pueda ofrecer, pues dedicarnos a no permitir que esto suceda, porque puede acabar todo muy mal dejando que el ejército estadounidense, que lleva años soñando con esto, no es de ahorita, desde Benito Juárez y el Tratado McLean-Ocampo, ¿no? El Tratado McLean-Ocampo lo que buscaba era permitirle a Estados Unidos armar un corredor por el cual pudieran tener libre tránsito no solo las mercancías estadounidenses, el dinero, personas, sino también el propio ejército de los Estados Unidos. Por eso los juaristas, los que son juaristas para mí son tan desagradables, porque es el caso de Benito Juárez, es asqueroso. Se vendió a la masonería francesa y a la masonería estadounidense con tal de tener un lugar preponderante en la historia de la masonería, y siendo el primer presidente indígena de toda América fue el más corrupto y vendido a los intereses de Estados Unidos, de Occidente. Entonces esto no es de ahora, ¿no? Hay que realmente estar atentos, organizarnos y defender lo nuestro, nuestro país, a nuestra gente, nuestras familias, el futuro de libertad, de no ser un protectorado como otras colonias que tiene Estados Unidos en este continente, defender la soberanía que tanto amamos todos, nuestra cultura milenaria, ¿no? Es hora de... Aquí se va a ver quién realmente ama su país y quién no. En el tema de México, recuerden que acaban de romper relaciones México y Perú anunció el cese del lazo diplomático con México por el asilo a exfuncionaria que acusan de tratar de dar un golpe de estado. El canciller peruano Hugo de Sela dio a conocer que la relación con México nuevamente estaba finalizada, esto después de que la embajada mexicana ofreciera asilo a la ex primera ministra Betsy Chávez. Por último, quiero lamentar profundamente que el gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias. Por último, quiero resaltar el hecho de que hayamos roto relaciones diplomáticas con México no significa, reitero, no significa que hayamos roto relaciones consulares. Por consiguiente, nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestros cónsules en ese país, así como los mexicanos que viven en el Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país. Voy ahora a contestar algunas preguntas, por favor. Y en este tema del rompimiento de relaciones entre Perú y México, policías, como podrán ver en el video, resguardan la embajada de México en Perú tras la nueva tensión diplomática.
De acuerdo con medios locales peruanos, los elementos de seguridad rodean la representación diplomática, esto tras darse a conocer la solicitud de asilo de la ex primer ministra Betsy Chávez. Durante las últimas horas, el gobierno del país sudamericano ordenó a la encargada de la embajada mexicana de esa nación, Carla Ornella, cumplir con el plazo perentorio para abandonar nuestro país. Estos eventos se dan después de que el canciller peruano Hugo de Sela dio a conocer que la relación con México nuevamente estaba finalizada. Y como podrán ver en la imagen, el presidente de Perú, José Geri, le pidió a la encargada de la Embajada de México de Lima que abandone el país luego de que se informara que el gobierno de Claudia Sheinbaum concedió asilo político a la ex primer ministra. Y todo esto mientras los empresarios de Estados Unidos exigen a Washington retirar aranceles a México y Canadá. Más de 200 directores ejecutivos adheridos a la Business Roundtable Organization, que concentra a diferentes sectores económicos, pidieron a la Casa Blanca suspender los aranceles impuestos a México y Canadá, especialmente los de la sección 232 de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEEPA por sus siglas en inglés. A través de una carta enviada a la representación comercial de la Casa Blanca, USTR por sus siglas en inglés, los empresarios pidieron eliminar el gravamen del 50% a las importaciones de acero, aluminio y cobre, así como la tarifa de 35% a los bienes originarios de México y Canadá, mismo que no se incluyen en el TEMEC. Bueno, ¿y todo por qué? Porque el comercio está cayendo. De hecho, en la misiva se argumenta que desde la firma del pacto, el comercio interregional de bienes y servicios creció 37%, sobre todo en el ramo industrial. No obstante, desde marzo de 2025, cuando se impusieron los primeros aranceles, el comercio bajó 7,3%. Asimismo, los directores ejecutivos advirtieron que los aranceles provocaron que las exportaciones cayeran un 8,9% y las importaciones un 6,1%, por lo que exhortaron a las autoridades a suspender los gravámenes para no afectar los intereses económicos y de seguridad de los propios estadounidenses. Lo que hablábamos en el video pasado, ya empieza a afectar directamente a los ciudadanos estadounidenses. Bueno, y sobre todo en la noticia de la lamentable pérdida de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, en Michoacán, es evidente que hay una campaña para desestabilizar esa zona. En una semana también mataron al hijo de uno de los líderes de las autodefensas michoacanas, que de hecho el video lo dejo si quieren en los comentarios en Facebook, sobre cómo Mireles, que era uno de los líderes de esas autodefensas entre comillas, él reconoce que no eran autodefensas, que realmente eran un levantamiento masónico ante la masonería local, que estaba permitiendo que violaran a sus mujeres y les robaran, los secuestraran, los extorsionaran, etcétera, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, en pleno siglo XXI todavía hay movilizaciones sociales que ante la oficialidad son autodefensas, pero realmente son levantamientos masónicos. Y les dejo el video en Facebook para que ustedes escuchen al propio Mireles reconocer eso, y aparte reconocer que él era asistente de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, veamos el video del recordatorio del alcalde mexicano de Uruapan, Carlos Manso, fallecido recientemente, asesinado vilmente, y sus señalamientos de los políticos causantes del descontrol de la violencia en México. 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país, pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, sino para ser cómplice de cárteles a los que sirvió en el sexenio. Mal habido, porque hay que recordar que se impuso en la presidencia de la República, robándole la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Ahí empezó la tragedia, para que les quede claro. Pero no solamente eso, sino que las malas decisiones que se tomaron en esa fallida estrategia trajo consecuencias terribles que hoy en día todavía no se pueden parar. Esa es la memoria que deben de tener. Hay que recordar en dónde está hoy el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Esa es la memoria que tienen que repasar y reflexionar
los diputados de Acción Nacional. Sí, señora Margarita Zavala, con sus compañeros de partido y con su esposo y con el gabinete que hoy está señalado en Estados Unidos de haberle servido a la delincuencia organizada. Del 2024, que seguramente los volverá a rechazar el pueblo de México. Hoy, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, es producto de un proceso democrático. Es un civil que está al mando. Ahí está lo civil que ustedes están cuestionando. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas viene del pueblo, viene de los procesos democráticos. Pero ustedes no lo entienden porque la historia que les ha tocado vivir ha sido una historia de fraudes, ha sido una historia de complicidad, ha sido una historia de traición al pueblo de México. Vean lo que dice esta frase: primero la patria, no la plata. Si hubiera plata, estarían apoyando, pero no va a haber plata. Va a haber fortalecimiento a las Fuerzas Armadas, va a haber fortalecimiento a la seguridad pública. ¡Que viva la Guardia Nacional y que viva las Fuerzas Armadas! Tengan memoria, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza y una vez más los van a... También otra noticia importante para México es que cayó el número de arrestos de migrantes irregulares en México y Estados Unidos, reportaron las autoridades. Entre enero y septiembre de este año, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo detuvo a 299.710 migrantes irregulares, es decir, 84,3% menos que el mismo periodo de 2024, según datos retomados por el diario mexicano Reforma. La mayor parte de las personas arrestadas son originarias de México, un 27%. Estamos logrando la frontera más segura de la historia de Estados Unidos gracias al liderazgo del presidente Trump, bla, bla, bla. Las cruces fronterizos se mantienen en niveles históricamente bajos y quienes cruzan son aprehendidos, detenidos, procesados y deportados con prontitud, declaró Rodney Scott, comisionado de la CBP. Pero cabré preguntar entonces, ¿cómo, si no pasan migrantes, cómo pasa tanta droga? Y bueno, todos sabemos que la droga no se distribuye sola en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que migrantes no y toneladas de droga sí? Por su parte, México informó de la detención de 135.224 migrantes irregulares durante los primeros 9 meses del año. Se trata de una disminución de 86,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre los principales países de origen de los detenidos están Colombia y Honduras. Pues está servido y informado. Si puedes, sígueme en TikTok, Facebook, YouTube. Dale like, comparte. Chao.